Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Es un honor nuevamente estar al frente de cada uno de ustedes, primeramente sirviéndole a nuestro Dios y posteriormente a cada uno de ustedes a través de este canal de tecnología. Pues vamos a empezar este estudio que lleva por título La importancia del hombre. La importancia de la pareja, perdón, en la iglesia. Entonces, yo quisiera preguntar, hermanos, para que ustedes, a ver si les viene a la mente, cuando hablamos de parejas en la iglesia, en las Sagradas Escrituras, pues irremediablemente nos viene a la mente, pues el patriarca Abraham, ¿verdad? Con Sara. Es la primera pareja, bueno, en lo personal que a mí se me vino a la mente, ¿no? Que decía, por lo que dice en Génesis capítulo 12, vamos a tocar el tema, el versículo, mis amados hermanos, nada más para que recordemos y cómo fue. Pues bueno, la primera pareja también podemos invocar pues a Adán y Eva, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero bueno, más que nada la primera pareja que realmente obedeció a nuestro Dios, y entonces ahí irremediablemente tenemos que situarnos con dónde está Abraham, aunque Noé, pues su familia fue muy obediente. No nos habla del nombre de su pareja, nada más dice que Noé y su esposa, no como lo dice en Génesis con Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el versículo 5 dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a toda su hacienda que habían ganado y las almas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, aquí habla de Sarai, ¿verdad? Y después, ¿qué le dice nuestro Dios a Sarai? Ya no te llamarás Sarai, de ahora en adelante te vas a llamar Sara. Pues bien, mis amados hermanos, la pregunta que yo quiero hacerles antes de comenzar el estudio de estas Sagradas Escrituras es de que, aparte de aquellos grandes hombres célebres que vemos en las Escrituras, como lo fue Abraham y su esposa, como lo fue Isaac y su esposa, o inclusive como lo fue Jacob y sus esposas, ¿a quiénes más vemos dentro de las Sagradas Escrituras que pues hayan figurado notablemente en las Sagradas Escrituras? Bueno, podemos ver también al rey David, ¿verdad? Con una de sus esposas que fue muy prudente. Y también vemos diferentes parejas dentro de la iglesia, dentro de las Escrituras, que fueron también muy obedientes en lo que fue las indicaciones que daba nuestro Dios a cada uno de ellos. Mis amados hermanos, es pues comentarles lo siguiente. Hubo parejas dentro de las Escrituras en que no se habla mucho. Y una vez que nos adentramos a estudiar parte de la palabra, mis amados hermanos, nos damos cuenta que a pesar de que el crédito es poco para cada uno de ellos, nos encontramos que hicieron mucho por la iglesia. Y esta tarde-noche vamos a hablar precisamente de uno de ellos. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 18, mis amados hermanos. Vamos a situarnos ya en el Nuevo Testamento, después de que nuestro Señor Jesucristo ya haya pasado por la tierra. Y dice Hechos capítulo 18, versículo 1, de la siguiente manera. Hechos capítulo 18, versículo 1, dice así, hermanos, 18, 1 al 3. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaban, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos entonces aquí esta pareja, y es la pareja que vamos a estudiar en esta tarde-noche. La importancia de las parejas en la iglesia. Dice el versículo 2, mis amados hermanos, y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto,
Ponto era un nombre dada a las vastas extensiones de la tierra del noreste de Asia Menor, lo que es Turquía. Dice que hacía poco que había venido de Italia y a Priscila, su mujer. ¿Por qué habían llegado de Italia? Dice, porque Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Y quién fue a ellos? Pablo. Pablo los conocía. Pablo, de alguna manera, aunque no lo establece en estos momentos las Sagradas Escrituras, pues había tenido un contacto con ellos. Y dice que los habían quitado de la tierra donde ellos habían vivido, pero pues de alguna manera también se tenía que cumplir lo que se le había dicho a Pablo. Veamos qué fue lo que se le dijo a Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 16. Hechos 9:16 dice de la siguiente manera. 9:16 de Hechos dice así, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca. ¿Por qué? Por mi nombre. ¿Hablando de quién? Hablando de Pablo, precisamente cuando él se convierte al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y entonces cuando le manda a decir que oren por él, para efecto de que pudiera quitarle esa ceguera que tenía en esos momentos que le había durado 3 días. Y entonces le dice a Ananías que vaya y que ore para que pueda recuperar la vista. Y le dice, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Y no nada más padeció él, mis amados hermanos. Vemos que en la iglesia primitiva todos padecían por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero era algo que ya estaba establecido, porque a los mismos apóstoles les había dicho nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que prediquen en mi nombre van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, enjuiciados, y muchos perderán la vida. Y lo decía el mismo maestro, y quien pierda la vida por mí, la ganará, en pocas palabras, para el reino milenial. Y entonces es por eso que lo que le pasó a Aquila y a Priscila es de que los habían desterrado a su tierra. ¿Por qué? Porque ya no querían ningún judío que estuviera, sobre todo, hablando de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice Hechos capítulo 18, regresemos al libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 18, mis amados hermanos, dice de la siguiente manera, 18 de Hechos dice así, mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto. Porque tenía ¿qué? Voto. Acabamos de ver en una de las escuelas de las lecciones sabáticas cómo cuando uno promete debe de hacer una promesa, y hace una promesa y la debe de cumplir al pie de la letra. Pablo lo había hecho, se lo había prometido a Dios y lo tenía que haber cumplido, porque dice, y porque tenía voto. Pero ¿quiénes salen con Pablo, mis amados hermanos? ¿Quiénes salen en esa aventura con Pablo? Salen Aquila y Priscila. Salen con él. Y dice el versículo número 24 de la siguiente manera. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso, ¿en qué? En las Escrituras. Poderoso en lo que era el Antiguo Testamento. Conocía la palabra, la conocía, de acuerdo a este versículo, la conocía perfectamente muy bien. Y dice que era un varón elocuente. ¿Esto qué quiere decir? Que era muy entendido, que era muy fácil de que le pudieran entender todo lo que él explicaba. Y dice el versículo 25, el 25. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que de alguna manera traía toda la escuela de Juan el Bautista, aunque enseñaba lo que eran las cosas del maestro. Y dice el versículo 26,
y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Hago aquí una pausa, mis amados hermanos, y les voy a leer en otra versión lo que dice este mismo versículo. Ustedes léanlo en la Biblia, en la versión que leemos generalmente, Reina Valera 1909. Lean el versículo 26 y yo les voy a leer otra versión que dice: comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, le tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Aquello que todavía le faltaba por entender de las cosas que había dejado el maestro, ¿quién creen que se los vino a enseñar? Aquila y Priscila. Y entonces aquí es cuando toma relevancia, mis amados hermanos, como una pareja que se menciona 3, 4 versículos en la Biblia, cómo cobra relevancia e importancia esta pareja, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que no hay una relatoría muy extensa en cuanto a esta pareja, mis amados hermanos. Simple y sencillamente aparece en ciertos versículos. Pero al estudiar este tema, mis amados hermanos, nos damos cuenta cómo que el estar dentro de la casa de nuestro Dios, podemos hacer muchas cosas por Él. Podemos serle útil para todo lo que necesite de cada uno de nosotros. Fue lo que pasó con Priscila y Aquila. ¿Qué era lo que pasaba? Pues dice que Apolo comenzó a hablar valientemente y al escucharlo, Priscila y Aquila lo tomaron ¿qué? A su cargo. Se hicieron responsable de él. Y además le explicaron con mayor precisión el camino de nuestro Dios. Ya me imagino que le han de haber dicho a Apolo: mira, está muy bien lo que tú estás anunciando, pero ¿qué crees? Que todo lo que estás anunciando es nada más en el bautismo de Juan. Te falta el bautismo de fuego que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y conocemos cuál es ese bautismo, ¿verdad, mis hermanos, hermanos? El pasar todas las pruebas. El hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos puso como ejemplo. ¿Cosa fácil? Pues uno puede decir sí, pero al llevarlo a la práctica, hermanos, nos damos cuenta que a veces nos falta todavía mucho para poder llegar a todo lo que el Maestro pedía de cada uno de nosotros. Y Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, llevaban muy bien ese camino. Tan es así que ellos se dan el lujo de enseñarle a Apolo. Y era un varón elocuente, era un varón muy inteligente. Y dice, mis amados hermanos, el versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que les recibiesen, y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjense cómo dice el versículo 27. Dice, él aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído. Y dice, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos. No era que no los convenciera, porque dice uno de los versículos anteriores, era un varón elocuente. Sabía lo que él predicaba. Sin embargo, Aquila y Priscila le ayudan mucho todavía para seguir creciendo en el Evangelio. ¿Se imaginan? Si era una persona elocuente, lo que pudo haber aprendido también de Priscila y Aquila. Y de Priscila y de Aquila, ¿quién les enseñó? Pablo directamente, mis amados hermanos. El mismo Pablo decía, a Pablo sembró, uno siembra, otro riega y otro va a cosechar. ¿Por qué? Porque él también reconocía que era una persona instruida en la palabra de nuestro Dios. Y entonces, mis amados hermanos, dice Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16
versículo 1 en adelante. Dice así: encomiéndoos, empero, a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno de a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y dice el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús. Va a ser aquí una pausa. Dice, ¿cómo el apóstol Pablo, al término de esta carta a los romanos, se acuerda quiénes les han ayudado tanto en el evangelio como en otras situaciones adversas? Y dice el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores. ¿Qué quiere decir mis coadjutores, hermanos? Son las personas que ayudan en ciertas actividades. En este caso se puede decir que son mis ayudas en Cristo Jesús. Dice, mis coadjutores en Cristo Jesús. Y dice el versículo 4, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, más aún todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que pusieron su vida por el mismo apóstol Pablo. ¿Y quién fue el beneficiado al poner sus vidas en peligro para que se prosiguiera el apóstol Pablo? Pues ese beneficiado, mis amados hermanos, puede ser tú, puede ser él, viene siendo yo, mis amados hermanos. Porque gracias a ese beneficio o a esa gran muestra de humildad que tuvieron esos hermanos Priscila y Aquila, el apóstol Pablo pudo seguir esparciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios, para que llegara a cada uno de nosotros, para que pudiéramos entender y comprender sobre todo las Sagradas Escrituras y el Nuevo Testamento. Y entonces aquí decimos, parece ser o pareciera ser que a veces, como no los vemos mucho en las Sagradas Escrituras, decimos, no fue tan relevante este personaje. Y aquí nos damos cuenta la relevancia que toma cada uno de los que ayudan a crecer la palabra. Y dice el versículo 5, asimismo a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es de las primicias de Acaya en Cristo. Dice, asimismo a la iglesia, ¿de quién? De su casa. ¿De la casa de quién? De Priscila y de Aquila. Ellos habían acondicionado su hogar para poder seguir esparciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de nuestro Dios. Y vemos cómo hasta dice, y saludad a Epeneto, amado mío, que es de las primicias de Acaya en Cristo, que fue de los primeros que evangelicé en Acaya, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué historia tan interesante, ¿no lo creen, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo una labor que a lo mejor, más de uno a lo mejor ya leímos estos pasajes. Y a lo mejor no le damos la importancia que tenían en el momento en que los leímos. Y que ahorita que lo estamos estudiando, nos da los ejemplos de todas las cosas maravillosas que hicieron. Pero lo más importante, y más adelante lo voy a volver a repetir, mis amados hermanos, es cómo estando en la obra de nuestro Dios, recibimos esa bendición de que le estamos sirviendo y tener en un momento dado un reconocimiento muy importante. ¿Sería poca cosa tener reconocimiento de Pablo? Por supuesto que no. Y es un reconocimiento de hombres, mis amados hermanos. ¿Se imaginan el reconocimiento que le dará a nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez? Si está en los planes de nuestro Dios y si es la voluntad de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, seguramente levantará a esos hombres esforzados, a ese matrimonio esforzado, que hizo
lo que tenía que hacer por seguir adelante la obra de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de los Salmos, capítulo 112. Seguramente ellos pues no esperaban ninguna recompensa por las cosas que hicieran. Porque yo les voy a preguntar, mis hermanos, cuando tú ofreces una ayuda a cualquiera de tus hermanos, sea cual sea la ayuda, ¿esperas el reconocimiento de alguien? Seguramente todos respondimos que no. Lo único que hacemos es seguir el ejemplo del Maestro y que vea a Dios nuestra buena obra y nuestro buen corazón. Seguramente ellos trabajaban de la misma manera, esperando agradar al Todopoderoso y sobre todo poner por obra todo lo que había dejado en cada uno de sus discípulos nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hacienda y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. El ser justo va a permanecer en cada uno de ellos. Por eso dice, empieza este pasaje, bienaventurado el hombre que obedece a Jehová. Eran obedientes Priscila y Aquila, por supuesto. Dice el primer libro de los Salmos, mis amados hermanos, capítulo número 15. Un pasaje que seguramente conocemos todos los que estamos ahorita estudiando la palabra de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice de la siguiente manera. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas, como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Fíjense, qué palabras tan, ¿cómo lo dije yo? Pueden ser duras para quien no obedece y pueden ser dulces para quien lleva a cabo todas las cosas de nuestro Dios. Porque dice, tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová. Aquí te está diciendo, a Dios le gusta más que le obedezcas que le ofrezcas holocaustos. Y además dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. El que tú le prestes atención, el que tú puedas ofrecer esa atención a cada uno de quien lo necesite. Y el prestar atención significa, mis amados hermanos, el que estés atento a todas las cosas de nuestro Dios. Y esas cosas de estar al pendiente de las cosas del Todopoderoso es también poder ayudar a tu prójimo, porque fue de los mayores ejemplos que dejó el Maestro a su paso por la tierra. Y dice, mis amados hermanos, por eso les digo, ¿fue obediente Priscila y Aquila? Por supuesto, mis amados hermanos. Tan es así que inclusive establecieron una iglesia dentro de su casa. Y Pablo les mandaba cartas y los mandaba a saludar. Y dice entonces Oseas capítulo 6, libro del profeta Oseas capítulo 6, versículo 6 también, mis amados hermanos. Oseas 6:6 dice de la siguiente manera, libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo decía el profeta, porque quise más misericordia. ¿Se imaginan, mis amados hermanos? La misericordia que tenía esta pareja, y lo más importante, el conocimiento de Dios.
Tenían misericordia, por supuesto, porque llegaban las personas y les ayudaba. Llámese Pablo, llámese Apolo. Y estoy seguro que cualquiera de los hermanos que llegaban a su casa les ofrecían ayuda. ¿Eran ejemplo para la iglesia? Claro, claro que eran ejemplo. El mismo Pablo lo reconoce. Pusieron su vida por mí. Y eso no es poca cosa, mis amados hermanos. Cuando estamos dentro de la iglesia debemos de poner todo el empeño. Como pareja, por supuesto, poner todo el empeño en las cosas de Dios. Seguramente habrá más de un hermano, más de una hermana que pudiera estar meditando. Yo tengo problemas con mi pareja porque no quiere entrar a la iglesia. ¿Quedaría yo por ser como Priscila o ser como Aquila? Recuerden lo que dice el rey Salomón, el rey más sabio que había tenido Israel, o que tuvo Israel. Todo tiene su tiempo y su sazón. Como experiencia de vida yo les puedo decir que cuando llegó a mi familia la palabra de nuestro Dios, el Evangelio, pues la que recibió el Evangelio fue mi madre. Y no saben cuántos problemas le acarreó el que mi mamá se haya cambiado de religión con mi padre. A tal grado de que estuvieron a punto de separarse. Mi mamá nunca dejó de orar. Nunca perdió la esperanza. Y mi padre era de aquellos gentiles que en la iglesia popular, la iglesia que predomina en este país, pues ya ven que hay mandas y todo esto. Y mi padre era de los que se iba a las mandas cada año a cumplir con el patrón, supuestamente, con el santo que era de su devoción, a pagarle todos los favores. A pesar de todo esto, mi madre nunca perdió la fe y siempre siguió orando a nuestro Dios. Hasta que Dios escuchó su oración y lo más importante, hablando del corazón de mi padre, y mi padre tomó la palabra y ya no se separó de ella hasta los últimos días de su vida. Entonces, mis amados hermanos, no quiero que se sientan tristes, no quiero que se sientan apenados. Yo sé que a veces son circunstancias o son pruebas que nos manda Dios, pero no debemos de desfallecer en ese sentido. Debemos de ver, como el ejemplo que les estoy poniendo, mis amados hermanos, que la oración con fe da muchos frutos y muchos resultados. Y gracias a eso, pues bueno, nosotros también conocimos la palabra y estamos en ella. Dice, mis amados hermanos, 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo número 13, 4:13 de Timoteo. Diciendo el apóstol Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Y es aquí que les puedo decir yo, hermanos, aquellos hermanos que a lo mejor no tienen a su pareja en la iglesia y que están peleando con eso, pues lo que decía el apóstol Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Les voy a dar, si quieren, un consejo, mis amados hermanas. La estrategia que empleó mi mamá tal vez fue una estrategia que se la mandó Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo lo que hagas para a quien tú quieres, lo debes de hacer con amor. Nunca le trató de imponer la palabra, mas le enseñaba. Cuando tenía la oportunidad, le enseñaba de la palabra. Y le decía a mi papá, no es que mira, aquí en la Biblia dice esto. No es que mira, aquí en la Biblia. Siempre, siempre trató de enseñarle a través del amor. Nunca con peleas, nunca con amenazas, nunca con chantajes. Mi madre nunca le dijo, pues si no cambias nos divorciamos o te vas de la casa. No. Era tanto el amor que se tenían que siempre, siempre y nunca se faltaron al respeto. Siempre fue así. Por eso aquí dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar.
Entonces decirles, mis amados hermanos, léanle, léanle a sus parejas si no están dentro de la palabra. Exhórtenlos, enséñenles, pero como decía el maestro, pero con amor. Porque con amor las cosas se quedan más grabadas en nuestra mente. Y dice el versículo número 15 de este mismo pasaje, medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y lo más importante, mis amados hermanos, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Y para los que son casados, pues que tengan en consideración todo esto. ¿Sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Fíjense cómo aquí hay una instrucción muy clara que a veces no ponemos en práctica. Porque nosotros creemos es, recibe la doctrina, quédate con ella y no faltes los sábados, ¿verdad? Y cuando tenemos la oportunidad de hablar de la palabra, nos quedamos callados. Y decía el apóstol Pablo, persiste en ello. ¿Sí? Pues haciendo esto, a ti mismo salvarás. ¿Y a quiénes? Y a los que te oyen, a los que les llevas el evangelio, a los que estás adoctrinando. Es cuando vemos, mis hermanos, cómo tenemos un trabajo, cómo tenemos que hacer todavía mucho por la iglesia. Y lo tenemos que hacer como pareja principalmente. ¿Por qué? Porque el trabajo se aligera de esa manera. Por eso, la importancia de la pareja, pues aquí lo estamos viendo. ¿Cuál es su importancia? El poder complementarse uno con el otro. Porque a lo mejor habrá días que digan, ¿sabes qué? Tengo que ir a dar la palabra a tal persona que es de mi trabajo y pues bueno, voy a ir. Tú quédate con los niños o quédate con los quehaceres. Y entonces el soporte, el apoyo que tenemos de nuestras parejas es vital y fundamental. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 15 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué es lo que te enseña la palabra? Pues te enseña muchas cosas. ¿Y para qué te las enseña? ¿Sí? Para que el hombre sea perfecto delante de nuestro Dios. Instruido en toda buena obra. Y volvemos al ejemplo que estamos viendo al principio, con Priscila y Aquila. Eran hombres instruidos. ¿Por qué? Porque dice que hacían buenas obras. ¿No llega Pablo con ellos a trabajar las tiendas de campaña? Tal vez otra persona le hubiera dicho, mire, ¿sabe qué? No tengo cómo pagarle, así es de que mejor déjenos con lo que nosotros sabemos hacer y siga adelante su camino. Sin embargo, le decían, ok, quédate aquí a trabajar con nosotros. Y ya Dios va a sustentar con la venta de todo esto. Y le ayudaban. Y se ayudaban más bien, mis amados hermanos. Dice entonces, hermanos, también 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17 dice así, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice que los ancianos sean dignos de doblada honra. ¿Y qué es doblada honra, hermanos? Que sean doblemente apreciados. Y hemos entendido dentro de la palabra de nuestro Dios, ancianos no nada más se les llamaba a todos aquellos que ya eran de una edad avanzada. Ancianos también se les llamaba a quienes estaban muy avanzados
en el conocimiento de la palabra. A ellos también se les llamaba ancianos. Y no quiere decir que ya eran personas de la tercera edad o que ya apenas si podían caminar, no. También se les llamaba a ellos ancianos. Y dice, los ancianos que gobiernan bien, ¿qué quiere decir? Aquellos hombres que saben gobernar sus casas y que además se dedican a predicar, dice, sean de doble honra, doblemente honrados, doblemente apreciadas. Mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Y no estamos hablando exclusivamente del ministerio, mis hermanos. Estamos hablando de todos. Y cuando hablamos de hombres nos referimos a hombre y mujer. Porque también es cierto que quienes, y no me duele decirlo, déjenme decirles, hermanos, pero quienes más trabajan en llevar el evangelio a nuevas gentes son las hermanas. Son las hermanas. Las que tienen esa facilidad, ese don, ese gusto por llevar la palabra a quien no la conoce. Y entonces aquí habla, dice, los ancianos que gobiernan bien, pues yo aquí les diría, pues están hablando de ambos sexos. Sí, porque dice hasta el último, que trabajan en predicar y en enseñar. Y dice, mis amados hermanos, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo número 2, mis amados hermanos. Versículo número 12, 2:12 de Filipenses dice de la siguiente manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa y en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminarias en el mundo, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Fíjense qué palabra tan importante se emplea aquí el apóstol Pablo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no nada más estando yo presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo les enseñaba, y a los que les enseñaba muy bien, o quien tomaba muy bien la palabra, no era necesario que los estuvieran, como quien dice, observando, que los estuvieran checando, que estuvieran viendo cuál era su proceder. ¿No? El mismo Pablo decía, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no estando yo nada más presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocúpate de tu salvación con obediencia y con respeto. Dice, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tiene buena voluntad, quien está obrando nuestro Dios. Y dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Dice irreprensibles, que no tengan nada que reprenderte. Y además, sencillo, humilde. Hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna. Ahorita estamos en medio de una nación maligna. Y no estoy hablando nada más del país, mis hermanos. Estoy hablando a todos aquellos que están en contra del Evangelio, en contra de la palabra de nuestro Dios. Y dice, maligna y perversa, entre los cuales tú resplandeces como luminaria en el mundo. Y dice el versículo 16, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. Para que pueda gloriarme, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Para que yo esté feliz y contento el día que venga Cristo y te levante de los muertos. Sé que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Que todo lo que te dejé como ejemplo, lo has sabido poner
al pie de la letra y sobre todo para la buena obra de nuestro Dios. Eso es lo que decía Pablo en esta carta, mis amados hermanos. Qué interesante y sobre todo, mis amados, qué hermoso y qué apasionante viene siendo ya todo esto. Y dice Efesios capítulo 5, mis amados hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice de la siguiente manera. 5:22 y son las, como les dije yo, todo aquel el deber doméstico que Pablo les dice a las familias. 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Todo lo que hagas, hazlo con amor. ¿Para que seas qué? Para que seas ejemplo de los que te escuchan, de los que te ven y de los que te siguen. Yo les he dicho, mis hermanos, que a veces nuestro actuar es la mejor carta de presentación para llevar el evangelio, a veces sin anunciarlo. Con nuestro proceder, con nuestra manera de andar, mucha gente va a voltear a verte y te va a decir, oye, ¿por qué eres tan recto y tan justo? ¿O por qué te comportas tan diferente de las demás personas? Y eso hace que se acerquen y tengas la oportunidad de poder hablar de la palabra. Pero qué diferente sería pues porque así soy en mi iglesia y así somos, ¿eh? Y ni te acerques, ¿no? Porque ahí nos están dando la pauta para nosotros poder hablar de la palabra de nuestro Dios. Porque además pone los medios nuestro Dios para que podamos nosotros ser el estandarte y poder llevar la doctrina hasta los confines del mundo. Dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, versículo 18 y versículo 19. Dice 1 Corintios 16, 18 y 19. Porque recrearon mi espíritu y el vuestro. Reconoced a quién, a los tales. Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. El mismo Pablo mandaba saludar a todos o a las diferentes iglesias, en este caso en Corinto, y mandaba saludar en nombre de Priscila y Aquila. Como en un momento dado, como por ciertas acciones, te ganas un reconocimiento. Y ya que te ganas ese reconocimiento, por supuesto, para bien, no debes de bajar la guardia. ¿Para qué? Para que ese reconocimiento que ya tienes, puede ser que dentro de la iglesia, dentro de tu trabajo, en tu hogar, con tus vecinos, se venga abajo. Y al venirse abajo, todo lo que hayas trabajado se vaya por la borda. Que digan, mira, esa pareja, ese hermano, esa hermana, no saben qué bonito trabajan en pro de la iglesia. O qué bonito llevan la palabra a quien no la conoce. ¿Cuántos hermanos ha metido este hermano a la iglesia? ¿A cuántos hermanos ha invitado? Es verdad que muchos los llamados, pocos los escogidos, pero están haciendo su labor. Y terminamos con 2 de Timoteo, mis amados hermanos. 2 de Timoteo, capítulo número 2, de 2 de Timoteo, del versículo 1 al versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Dice de la siguiente manera: Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado de Cristo, de Jesucristo.
Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, si no lidiara legítimamente. El labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dice el versículo 2. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos dio estas enseñanzas. Y si te escogió como hombre fiel para llevar el mensaje a cada uno de quien lo pudiera necesitar, no debemos desaprovechar el momento, la oportunidad que nos da nuestro Dios. Porque como dicen, quién sabe si vuelve a haber otra oportunidad. Y dice el versículo 6, el labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. Aquel que se dedica a sembrar, pues es necesario que primero, pues, trabaje que, pues, ese fruto, que trabaje para esa cosecha, que trabaje primero para sembrar. ¿Y quieres recibir frutos? Pues tienes que trabajar primeramente. ¿Por qué? Porque si no trabajas la tierra, seguramente no vas a tener un buen fruto, como el que tú esperas. Y dice el versículo 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Que ese sea nuestro pensar en estos momentos. Que nos dé el entendimiento suficiente nuestro Dios para poder llevar a cabo todas las cosas que Él pide de cada uno de nosotros. Y lo más importante, que si tenemos la oportunidad de que nuestras parejas, que nuestras esposas, que nuestros esposos, como hermana, que pensando en las hermanas, están dentro de la iglesia, pueden tener todavía ese plus que Dios pide de cada uno de nosotros. Que no nada más nos conformemos con ir a la iglesia cada 8 días, de tarde a tarde, guardando la palabra, guardando el sábado, sino que también podamos hacer obras, porque como lo veíamos en Apolo, pues Apolo enseñaba en las cosas que Juan el Bautista le había enseñado en cuanto al bautismo. Pero es necesario también enseñarle todas las cosas que había dejado nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que hizo Priscila y Aquila, porque tenían entendimiento y estaban trabajando para la obra de nuestro Dios. Este ha sido el tema de este día, mis amados hermanos. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.